Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 12 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están, estos son nuestros titulares. La directiva de la FOEB analiza este lunes el acuerdo que permitiría reabrir la fábrica de cerveza en Minas con solo 59 de las 150 personas que estaban en la plantilla. 2 exgenerales fueron citados a declarar el martes 25 por la desaparición de Luis Eduardo González, luego que el proyecto Cruzar hallara un documento secreto con información sobre enterramientos. Los partidos políticos empiezan a cerrar sus campañas para las internas con final cerrado en el Partido Nacional, abierto en el Frente Amplio y dudoso en el Partido Colorado. El pedido de asilo de más de 60 prófugos brasileños en Argentina y el paso de muchos de ellos por Uruguay y Paraguay desató una crisis política inédita en el Mercosur a pocos días de la cumbre. Prófugos brasileños condenados por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva analizaron solicitar asilo en Uruguay, pero después de varios días en Montevideo siguieron viaje a Buenos Aires. En medio de la polémica por el pedido de captura internacional contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, Uruguay suscribió apoyo a la Corte Penal Internacional. La celeste de Marcelo Bielsa comienza hoy a las 22 horas frente a Panamá su participación en la Copa América en Estados Unidos, buscando salir campeón por 16ª vez. Arranca el sueño copero, hoy ya tuvimos línea de 4 bien tempranito aquí en la pantalla de TV Ciudad. Veremos qué acontece. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad en esta edición domingo. En un rato, además, vamos a tener, como siempre, informe a cargo de Federico Jurkovic. Otras repercusiones a nivel deportiva, también hay información de panorama local, más allá de la Copa América, también vamos a tener información desde fuera de fronteras, pero lo que pasa en exteriores llega en el móvil de Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, José, Mati también. Bueno, ya lo adelantábamos un poco en los titulares. Las novedades tienen que ver con un documento secreto que está solicitando el proyecto de la Universidad de la República Cruzar, un documento que tendría información sobre el paradero de detenidos desaparecidos y que se viene reclamando ya hace 2 años por parte de este proyecto que, recordemos, investiga este tipo de documentación con la participación de la Facultad de Comunicación y también de Ingeniería. Recordemos un poquito, estamos hablando de un documento que en 2005 el recientemente asumido presidente Tabaré Vázquez mandó a hacer al entonces comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, y que en su momento fue entregado, un documento para el cual luego se hicieron investigaciones posteriores de búsquedas de detenidos desaparecidos. Sin embargo, lo que encontró el proyecto Cruzar es justamente que ese no sería el documento original, sino que sería una suerte de resumen. Habría otro documento que por el momento el Ministerio de Defensa y también el Ejército no están encontrando o no están queriendo entregar a las autoridades. Para esto vamos a estar hablando en un ratito nada más con Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y también participante del proyecto de investigación Cruzar. Así que si les parece, más adelante retomamos esta información. Claro que sí, Abril. Planteado el tema, entonces en un rato volvemos contigo para tener esa y otras informaciones. Ahora es momento de compartir con ustedes nuestro habitual resumen de noticias de la semana. El 28 de julio de 2020 fueron procesados con prisión Nelson Coitiño y Hugo García Celay por el homicidio muy especialmente agravado de López. En una sentencia de mayo, la jueza penal de 23º turno, Isaura Tórtora, señala que Scafo, en pleno conocimiento de las circunstancias que ocasionaron el deceso de López, aunque no habiendo participado del mismo, después de haberse perpetrado el homicidio sin concierto previo a su ejecución, encubrió los hechos que desencadenaron la muerte bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes. La cosa no es decir, me estoy quejando por esto. No, mirá, te estoy presentando también esta vía de solución, ¿no? Por este lado, capaz que podemos empezar a trabajar en conjunto y tener una solución y crear, digamos, poder meter en los programas, esta palabra es horrible, ¿no? Pero introducir en los programas de gobierno de cada partido
la temática de discapacidad desde una mirada de derechos, ¿no? De la perspectiva de derechos. Entiendo la política de shock en seguridad pública que lleva adelante Bukele en términos de Salvador. Desconozco, y por eso me falta para hacer una evaluación 360, el tema de los derechos humanos, el tema de la situación carcelaria, o sea, toda esa parte que hay algunos reclamos, pero no tiene el peso informativo que tiene esto de la seguridad pública directamente, la represión del delito. Desconozco integralmente. Si la pregunta ¿es un modelo para Uruguay? No, no es un modelo para Uruguay. Estamos promoviendo 3 medidas para combatir el delito. Primero, poder hacer allanamientos nocturnos con orden de un juez. En segundo lugar, por supuesto que más gente en la Guardia Republicana, 1000 efectivos más, y el compromiso escrito en nuestras propuestas es una base de la Guardia Republicana en Ciudad del Plata, aumentar la tecnología para combatir el delito, duplicar las videocámaras de vigilancia, los escáneres en el puerto, los radares para los vuelos ilícitos. Y estos 4 años que han pasado han sido años de retroceso en múltiples aspectos. Entonces a mí no me parece que el país resista más años de retroceso en términos de salud, por ejemplo. Tanto se habla de la reforma de la educación. La primera reforma de la educación que tenemos que hacer es lograr que los gurises lleguen bien alimentados al liceo. Las y los políticos de nuestro país realizaron varias manifestaciones en ocasión del natalicio de José Gervasio Artigas. En la mañana, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, colocó una ofrenda floral al pie del monumento a Artigas en la Plaza Independencia en conmemoración del 260 aniversario del natalicio del prócer. Más tarde participó junto a autoridades nacionales y departamentales del acto en Plaza Artigas de la ciudad de Sauce, en Canelones. La pretensión siempre de los arqueólogos es poder aportar a la historia aquello que no fue escrito intencionalmente. Y los objetos están en el medio de las relaciones sociales y nos muestran detalles de la vida de esta gente, ¿no? Para reflejar lo que era la época. Hay piedras de yesca, de armas y proyectiles que muestran que todavía no estaba totalmente pacificada la zona. Bueno, muy bien, hasta allí entonces el resumen de la semana editado por Pablo Dasneves. Algunos de los hechos relevantes que ocurrieron en la semana que pasó. Vamos a comenzar el desarrollo de la información con otros temas que se destacan en esta jornada y comenzamos con un asunto que desde el pasado 10 de mayo genera tensiones en el ámbito laboral, como fue el anuncio del cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas, que esto podría llegar a su fin. ¿Por qué? Porque este lunes, además, la directiva de la FOEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, va a analizar el preacuerdo firmado el viernes. Esto sería para la reapertura de la planta con 59 de las 150 personas que venían trabajando en aquel lugar. La propuesta que hace la empresa es mantener operativa la planta Minas, que eso para nosotros era fundamental después de la Asamblea General de abril, o sea que Planta Minas continúa trabajando no con la totalidad del personal, pero bueno, con un número importante de trabajadores afiliados al sindicato, que eso también era prioridad para nosotros, que bueno, en principio a partir del mes de agosto ya va a estar operativa nuevamente, con una dotación que el primer acuerdo marca 59 trabajadores efectivos de aquellos 25 que teníamos en un principio. Bueno, hay un avance sustancial en eso, y bueno, y después una serie de condiciones y funcionamientos horarios y demás que bueno, van a ser avalados, ¿no?, en el acuerdo final. Recordemos que teníamos 98 compañeros efectivos, una dotación de 19 zafrales y después personal no afiliado al sindicato, que bueno, que allí nosotros no participamos en la discusión, eso será mano a mano entre ellos y la empresa, y bueno, de esos 98 efectivos, hoy nosotros estamos hablando de 59 puestos que hoy están garantizados. Hay que buscar alternativa para los otros compañeros. ¿Se ofrecieron retiros incentivados en algunos casos? Sí, la empresa plantea una serie de retiros incentivados, pero bueno, eso va a ser para que cada compañero que entienda que le sirve la suma que ofrece la empresa se pueda acoger a ese beneficio. También hay compañeros que ingresarán en un plan prejubilatorio, que bueno, que también eso va a descomprimir con una compensación y demás que ya viene de otros convenios anteriores de parte del sindicato.
A todo esto, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, su titular, Mario Aristi, destacó justamente el proceso de negociación, pero advirtió que será la Asamblea Sindical la que el jueves 27 ratifique o rechace justamente la reapertura bajo las condiciones de empleo. Si es refrendado por la Asamblea de los Trabajadores, la planta de minas vuelve a reabrir. ¿Cuándo? Bueno, en agosto empieza a reintegrarse el personal, se reintegra en forma gradual, pero en agosto ya empieza a estar operativa la planta. ¿Con cuántos trabajadores? El 60% de los trabajadores se mantienen en la planta. Son 59. El resto de los trabajadores se le presenta un plan de retiros incentivados, se toma en cuenta el personal que tiene causa jubilatoria o que está para prejubilarse y acompañado de retiros incentivados. ¿Qué cambió para que la planta pueda seguir abierta? Porque había un reclamo, se establecieron 2 mesas, en una querían hablar sobre el tema competitividad, o sea, temas económicos más complejos. ¿Qué se logró? Es correcto, se formaron 2 mesas cuando se anunció FNC el cierre, porque habían temas diferentes. El tema laboral era un tema de mucho peso y que requería una reorganización interna de la empresa, mayor flexibilidad en la línea de producción, mayor productividad, etcétera, etcétera. Y la segunda mesa, que se refiere a temas de competitividad, y va a seguir trabajando y tiene tiempo suficiente como para trabajar y llegar a un buen puerto y somos optimistas al respecto. Bueno, muy bien. La asamblea se va a realizar entonces el próximo 27 de junio. Y a propósito de esa fecha tan particular, 27 de junio, recordamos que el PIT-CNT, la Central Obrera, definió un paro parcial con movilización entre las 9 y las 13 horas en el marco del 51 aniversario del golpe de Estado de 1973. Está prevista la concentración en la Plaza Huelga General de 8 de octubre y Beloni, bajo la convocatoria en defensa del trabajo, de las garantías individuales y en solidaridad con todos los conflictos, entre ellos el recién mencionado de la FUEB. Y con esta fecha, el 27 de junio, nos quedamos, porque como lo anunciaba Abril Mederos hace minutos, hay novedades importantes acerca de una de las peores consecuencias en materia de terrorismo de Estado, como son las desapariciones forzadas y el silencio militar sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Abril, como decíamos, ya nos adelantó algo, pero desarrolla en su móvil. Adelante, Abril. Exactamente, Josema. Bueno, ya estamos en contacto con Nilo Patiño, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y del proyecto Cruzar, que está en búsqueda, como decíamos recién, de este documento secreto, este documento que no ha sido publicado y que se les ha negado a partir de instancias en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y luego también en el Tribunal de Apelaciones, y que ahora pasa a la justicia penal en el marco de la causa abierta del Luis Eduardo González, este documento que se va a estar ampliando ahora sí en esta causa para intentar hallarlo, en tanto podría tener información nueva que no es conocida oficialmente. Nilo, muchas gracias por estos minutos. Si querés podemos empezar partiendo de desde dónde surge esta información que da cuenta de este documento que no se conoce. El primer dato que surge de un tribunal de honor, donde Carlos Díaz firma una carta diciendo que él fue autor, junto con Pedro Barnet, con el general Pedro Barnet, de un informe que se le entregó el 5 de agosto de 2005 a Bertolotti para que elaborara otro informe que iba destinado al presidente Vázquez. Bien, hay que recordar que lo que sostiene el Ministerio de Defensa y el Ejército también es que este informe que se elaboró es el mismo que se entregó a Vázquez en el 2005. Sin embargo, lo que ustedes sostienen es que esta declaración de Díaz, de alguna manera, lo que demuestra es que hay otro informe original que no fue entregado. ¿Qué fue lo que pasó en las instancias anteriores en las que ustedes solicitaron la entrega de este documento? La primera contestación fue un acceso a la información donde nos contestaron que no se encontraba el documento, no que no existía, que no se encontraba. El Ministerio de Defensa fue cambiando las versiones. Después en la audiencia, cuando nosotros presentamos esto en el juzgado, en la audiencia dijeron, bueno, que en realidad era el mismo informe y que se trataba del mismo informe. Carlos Díaz en la misma audiencia dijo que no, que eso no era así.
porque él era el autor. Bertolotti y la estrategia del Ministerio de Defensa fue decir de que ese informe no existía y que por lo tanto no había lugar a duda de que no podían entregarlo porque no existía. Sin embargo, está comprobado y en la audiencia de apelación se comprobó de que ese informe existe. Lo que no se puede afirmar en el caso del juzgado, del juez, es que ¿dónde está ese documento? Nosotros tenemos la convicción que ese documento tiene que estar en el comando del ejército, que es naturalmente, digamos, todo ese tipo de documentos secretos se guardan en caja fuerte del comandante o del jefe personal, del Estado Mayor personal del comandante jefe. Bien, para conocer un poquito más, ¿cuál es la importancia que podría tener hallar este documento original, también teniendo en cuenta lo que se presentó a Tabaré Vázquez en 2005? ¿Qué es lo que podría llegar a contener? Bueno, el informe de Bertolotti tiene mitades verdad y mitades mentiras, cosas falsas. O sea, hay determinados datos que dieron que, por ejemplo, dice las organizaciones de inteligencia que participaron en cada uno de los secuestros. Lo que no dice es los de enterramiento. Hay una versión oficial que es la Operación Zanahoria, que empezó con el general Balestrino, pero que es una información de inteligencia, que fue variando con el tiempo de acuerdo a cómo fue variando la realidad y los hallazgos. Entonces, si se encontraba un hallazgo, decían, bueno, pero esto está fuera de la Operación Zanahoria seguramente porque no lo pudieron ubicar. En realidad, esta versión lo que hace es que la búsqueda se acabe. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué se va a encontrar si hubo una Operación Zanahoria de verdad? La realidad es que se ha ido encontrando paso a paso, digamos, ha habido hallazgo y la Fuerza Aérea fue la única que indicó dónde estaban 2 detenidos desaparecidos. Uno se encontró, el otro todavía no, pero digo, concretamente eso. Pero ¿qué es lo importante? Es que el informe de Díaz y Barnés no va a decir cosas precisas, no le puede mentir al comandante. Para cerrar, Nilo, ¿hay expectativas de que ahora que esta instancia está en el ámbito penal pueda llegar a haber mayores avances que lo que hubo en las instancias anteriores? Y nosotros pensamos que sí, que el que lo tome una causa judicial y empiecen a indagar sobre ese informe van a tener que dar otro tipo de respuesta que con el acceso a la información no lo tenemos. Sin dudamente eso ya no corre por cuenta del proyecto, digamos, sino más bien por la causa judicial, los abogados y el fiscal y la jueza. Muchísimas gracias, Nilo. Gracias a ti. Bueno, Nilo Patiño, del Proyecto Cruzar. Recordemos entonces, para sintetizar, que este martes van a estar declarando, por un lado, el ex comandante en jefe del Ejército de ese entonces, Ángel Bertolotti, y uno de los 2 tenientes retirados que se encargaron de la elaboración del informe, Carlos Díaz. Así que seguramente esta semana tengamos más información sobre qué es lo que pasa con este documento. Bien, perfecto. Abril, vamos a estar atentos justamente a esa comparecencia. Gracias por tu trabajo allí, al equipo y también a nuestro entrevistado. Nosotros seguimos avanzando en la información por acá con otros asuntos y nos metemos justamente, ahora sí, en las internas a una semana de la votación que va a definir a los candidatos o candidatas a la presidencia de la República, o por lo menos para las presidenciales, para las elecciones del 27 de octubre. Este domingo, al mediodía, el precandidato Yamandú Orsi cerró su campaña en el Colegio San Isidro, allí de la localidad de Las Piedras. Habló de la historia del Frente Amplio, de su incidencia en la vida política del país desde el año 1971 y de la necesidad de que regrese al gobierno en 2025 para recuperar el crecimiento económico con distribución de la riqueza. La realidad que queremos cambiar es la que le ponga el acelerador al sistema de cuidado y pasemos a una nueva fase, porque nuestra sociedad nos precisa. La realidad que queremos cambiar es esa, que imagina un país que no se estanque, sino que tenga horizontes y que digas por acá va la cosa. Y la producción va a crecer y la ciencia va a dinamizarse. Y donde la actividad económica florece y no un país chato, estancado, donde nada funciona.
¿O aparentemente nada funciona? Por supuesto. Con actividades que antes las veíamos medio como de costado, pero son fundamentales, como el turismo u otros servicios que nosotros no los entendíamos. La logística, el turismo social, el turismo entendido como un derecho. Hoy la sensación es que esto está muy trancado y esta realidad la tenemos que dar vuelta. Bueno, y por el contrario, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado dijo que si el Frente Amplio vuelve al gobierno será una mala noticia para los inversores. Esto al considerar, dijo, que los debates sobre la economía entre los referentes de las candidaturas frente amplistas, según él, generan incertidumbre. Y hoy nos despertamos de vuelta con algo que genera lo contrario, que es la desconfianza, que nos hace acordar a lo que pasó antes en los gobiernos del Frente Amplio, donde había dos equipos económicos. Hoy en el Frente Amplio, los equipos económicos de los dos candidatos, de Orsi y de Cose, se están disputando sobre qué línea económica van a seguir. Miren, acá tenemos que ser muy claros, porque eso genera incertidumbre y no hay nada peor en economía que la incertidumbre. Ya lo vivimos cuando había un equipo económico manejado por Astor y otro manejado por Mujica en el mismo gobierno. Nosotros tenemos un solo equipo económico, una sola política económica, un solo rumbo económico que es desarrollo, empleo, inversión, seguridad jurídica. Azucena Arbeleche, Diego Labat, el presidente de la calle Pou como garantía. Eso es nuestro rumbo y ese es el rumbo que vamos a seguir. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de otro de los candidatos frente amplistas, en este caso de Andrés Lima, quien cerró su campaña montevideana, pero lo hizo el día sábado. Destacó que de no aparecer en las encuestas, ahora tiene hasta un 8% de intención de voto. Y además, dijo que además de frente amplistas, hay muchos votantes de Cabildo Abierto, colorados y blancos desilusionados con el gobierno multicolor que lo fueron a buscar. Vamos a tener la oportunidad y la posibilidad de que en esa interna también marcar, tener presencia en la capital, tener presencia en distintos puntos de Canelones. Eso nos da la posibilidad de tener presencia en los 19 departamentos. Le queremos sumar al Frente Amplio. En febrero del año pasado mi nombre no aparecía en ningún lado, en ninguna encuesta. En marzo del año pasado por primera vez aparezco con un 1% de intención de voto. Hace pocos días una encuesta nos dio el 8% de intención de voto. Entonces, bueno, esto va lento, pausado, pero con firmeza. Y sobre todo, sabiendo que de aquel uruguayo que nos va a acompañar en la interna, tiene algunas características, mayoritariamente del interior, y por otro lado, muchos de ellos, o unos cuantos de ellos, vienen de haber votado a la coalición, de haber votado o al Partido Nacional, o a Cabildo, o al Partido Colorado. Están desilusionados, no es lo que esperaban, están viendo de nuevo con esperanza al Frente Amplio, están mirando de nuevo al Frente Amplio y bueno, creo que eso es lo que queremos, ¿no? A sumarle al Frente Amplio desde algo distinto y ese distinto tiene que ser todo el Uruguay, el vasto Uruguay ubicado al norte del río Santa Lucía, donde vivimos 1,5 millones de uruguayos. Por su parte, otro precandidato nacionalista, hablamos ahora de Jorge Gandini, aseguró que la fórmula presidencial de su partido debería integrarse necesariamente por miembros de esa fuerza política, justamente blancos, descartando la posibilidad de que, por ejemplo, el ex ministro de Salud, Daniel Salinas, complete la fórmula con Álvaro Delgado. Lo que nos da la pauta a nosotros es que vemos mucha gente que pide nuestra lista, pide la lista de Gandini. Vamos a ver, son sensaciones, uno vive en una burbuja también, pero nos entusiasma, nos da para adelante, la gente está con muchas ganas y esa competencia también importa en el partido y a nosotros que seguimos adelante y a nosotros sobre todo, que largamos con muchas dudas, sin aparato, contra la línea oficial, defendiendo la gestión pero desde otro lugar, tratando de reivindicar la bandera wilsonista, la de Larrañaga, cayó el abanderado, pero la bandera tiene que estar. Y eso nos llevó a salir con muchas dudas. Hoy estamos re contentos de lo que hicimos. ¿Qué es lo que esperás de la fórmula presidencial que eventualmente resuelva el Partido Nacional? ¿Cómo lo ves vos? ¿Tendría que ser del Partido Nacional la fórmula? Sí, tiene que ser bien blanca. Necesariamente. Bien blanca. Tiene que ser la mejor,
ni paritaria, ni los más votados. Tiene que ser la que mejor complemente al candidato que resulte mayoritario. Tiene que ser la que pueda manejar un gobierno blanco desde el otro poder del Estado, del Parlamento. Y tiene que ser la que cierre filas en el partido. No es fácil todo eso junto, pero creo que el diálogo va por ahí. ¿Y cómo te tomaste entonces que Salinas hubiera sido considerado ese pedido de medirse con Salinas? Y investigar todo está bien, pero hay que recordar que después el candidato necesita el apoyo de la convención. Al vice lo vota la convención. Así que yo supongo que todos vamos a opinar en su momento y que va a primar la cordura y la unidad partidaria. Vamos a ver. Por su parte, la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, cerró su campaña el sábado. Esto fue en el Club Aguada, con críticas a la gestión de gobierno en materia de economía, seguridad y educación. Sobre esto último, se comprometió a destinar un 6% del PBI para el sector en caso de ganar las internas y ser electa presidenta. No hay sonrisa ni selfie que pueda disimular lo conservador que es este gobierno. Es un gobierno que ha comunicado muy bien, pero que ha sido muy malo transformando la realidad. Es un gobierno que ha sido fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y no voy a esquivar el tema de los pronósticos, que puede tener preocupada a alguna gente. Vamos a hablar de los pronósticos. ¿Vieron que a veces el pronóstico dice que va a llover y llueve? Y a veces dice que no va a llover y uno dice, por la duda me voy a llevar el paraguas. Los pronósticos le erran también. Si el Frente Amplio hiciera su política en base a las encuestas, de entrada no se hubiera fundado. Bueno, así estaba el cierre de campaña de Carolina Cose. Los colorados también están cerrando sus campañas en la que, bueno, se anticipa como una de las internas más peleadas de cara al próximo domingo. En las últimas horas, el ex presidente del CODICEN, Robert Silva, que marcha segundo justamente en las encuestas, se diferenció sin nombrarlo a Andrés Ojeda, que va primero, a quien definió como un candidato que transmite propuestas por cámara, pero que no tiene contacto con la gente. Yo con los compañeros de partido no tengo ninguna diferencias personales, ninguna. He bregado por la unidad del partido desde el 7 de noviembre, que lanzamos este proyecto político. Pero sí quiero decirles con claridad que cuando tenemos visiones distintas respecto de los proyectos políticos que estamos construyendo, está bueno que se expliciten, está bueno que se digan, y eso no es agraviar. Porque ahí la gente que va a votar va a poder elegir entre una forma de ver las cosas y una forma de hacer las cosas. Nosotros sí creemos en el proyecto político que está en cercanía, que está al lado de la gente, que no es unidireccional, que nosotros no hacemos una propuesta, la transmitimos mirando una cámara y la gente nos vota. No, nosotros creemos en la construcción colectiva de las propuestas y de los proyectos y a partir de ahí pedirle a la gente que nos acompañe con su voto. Bueno, y a propósito de elecciones, a propósito de las internas, ¿qué pasa con los expresidentes? Estamos hablando de Julio María Sanguinetti, de la calle Herrera, también de José Mujica. Sus trayectorias sintetizan la vida política del país desde finales de los años 50, pero sus sectores hoy llegan en momentos bien distintos. Por ejemplo, el vallismo y el herrerismo, aparentemente sin chances de triunfo, y el mujiquismo como favorito.
En un gesto simbólico, los tres expresidentes buscan que sus sectores prevalezcan en las primarias del 30 de junio, sumando sus nombres a sus listas tradicionales. Julio María Sanguinetti en la 15-2000 Colorada, José Mujica en la 609 Frente Amplista y Luis Lacalle Herrera en la 71 Nacionalista. Si bien el presente de los tres es similar, sus historias en las internas partidarias son bien distintas. Por ejemplo, a diferencia de Mujica, que derrotó a Danilo Stori en 2009, Lacalle y Sanguinetti no fueron electos después de ganar una interna, ya que comenzaron en 1999 tras la reforma electoral de 1996, que también introdujo el balotaje. Otra diferencia entre el Colorado y el Blanco con el Frente Amplista es que Mujica era rehén de la dictadura cuando, en 1982, el gobierno militar convocó elecciones internas de los partidos, sin el Frente Amplio que permaneció proscripto. Sus dirigentes alentaron el voto en blanco o el apoyo a los sectores más aperturistas de los partidos tradicionales, que tampoco pudieron promover a todos sus referentes que seguían censurados, como el blanco Wilson Ferreira Aldunate. Los militares pretendían que ganaran los grupos afines al proceso militar, pero en perspectiva histórica hay coincidencia en que el voto Frente Amplista fue clave para que los sectores más progresistas se impusieran. Participaron el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica, pero como sus nombres estaban prohibidos, se usaron letras. Sanguinetti se postuló en la lista ABX de Vallismo Unido y Lacalle Herrera en la lista ABP, sublema Consejo Nacional Herrerista, y como se dijo, Mujica en ninguna porque todavía estaba preso. 42 años después, la lista 609 de Mujica encabeza las preferencias Frente Amplistas para el 30 de junio, mientras que las de Sanguinetti y Lacalle Herrera son las que menos adhesiones tendrían el 30 de junio en sus colectividades si se cumple lo anticipado por las encuestas de intención de voto. Bueno, para cerrar el capítulo internas, por lo menos por hoy, domingo, ya les adelanto que el próximo domingo 30 de junio vamos a tener aquí en nuestro canal una transmisión especial que va a ir durante buena parte de la jornada, ya se lo vamos a contar en el correo de la semana. Pero decía, para cerrar el capítulo internas, les contamos ahora que Equipos Consultores difundió su última encuesta en la que muestra que Álvaro Delgado aumentó la diferencia sobre Laura Raffo, que además Carolina Cose acortó la ventaja que tenía Yamandu Orsi en la interna Frente Amplista y que en los Colorados Andrés Ojeda duplica en intención de voto a su más cercano competidor. En el Partido Nacional, el ex secretario de Presidencia Álvaro Delgado aumentó en la recta final de la campaña la distancia con su rival más próxima, Laura Raffo, con cifras de 64 y 25% respectivamente, mientras que el senador Jorge Gandini acumuló 11% de respuestas positivas. El informe de la consultora indica que, por el contrario, en el Frente Amplio la diferencia entre Yamandu Orsi y Carolina Cose sigue reduciéndose, siendo de 15 puntos actualmente. Mientras que Orsi sumó 58% de las preferencias, Cose llegó al 37% y Andrés Lima al 5%. La interna más compleja se da en el Partido Colorado por la multiplicidad de candidatos y la baja votación histórica que tuvieron en las internas. Si bien Andrés Ojeda suma el 45% de apoyos, superando a Robert Silva con 21%, Tabaré Viera con 16% y a Gabriel Gurméndez con 13%, la consultora advirtió que las diferencias no son estadísticamente significativas, por lo que no es posible afirmar cuál es el orden relativo entre ellos. Bueno, muy bien. Como ustedes saben, todos los domingos tenemos informe especial a cargo del señor Federico Jurkovic, a quien ya saludamos. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Gracias por lo de señor, Josema. Buenas noches. Un placer, claro que sí. Señor, ¿arde el Mercosur? Arde el Mercosur, Josema, ese es el título que elegí para la columna de hoy. Nos hacemos un paréntesis de la campaña, paramos la pelota, falta para la cumbre del Mercosur del 8 de julio, pero todo esto que te voy a contar lleva ya a pensar que será una cumbre para la historia. Ajá. Primeramente sería la primera vez que un presidente argentino no iría. Javier Milei hizo saber que no va a concurrir a Asunción cuando Luis Lacalle Pou asuma su último periodo como presidente pro tempore de este bloque, que tanto políticamente ha ido y venido, en las palabras de Lacalle Pou, durante su administración. Pero ahora vamos a hablar de algo que involucra a los 4 países del bloque, pero preferentemente a sus socios principales. Josema, tenemos ahí a Santiago Peña, Lula da Silva, Javier Milei y Luis Lacalle Pou. Los 4 son protagonistas de una situación bien compleja que empezó por lo menos hace más de un mes. El 14 de mayo se conoce que las 10 primeras personas condenadas por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 contra Lula da Silva en Brasilia, rompieron sus televisoras electrónicas y se fugaron del país. Poco tiempo después se supo que en realidad son más de 10, al menos son 60, y hay versiones que ya hablan de centenares de personas imputadas, muchas de ellas condenadas por el intento de golpe de Estado,
que están buscando refugio en Argentina. Acá Omar nos va a mostrar la próxima placa con algunos datos de este proceso que nos lleva, por ejemplo, al 8 de enero de 2023, el intento de golpe en Brasilia, lo vemos en las imágenes. El 17 de septiembre de 2023 se producen las primeras condenas por crimen de lesa patria, así está caratulado. Sí. El 10 de diciembre de 2023 es una fecha bien importante, Josema, porque asume el presidente Javier Milei en Argentina. Y el 14 de mayo es lo que yo te decía, los primeros 10 golpistas condenados rompe tobilleras y fugan a Brasil. En Argentina están solicitando asilo político y esto está generando una tensión bien fuerte entre Brasil y Argentina. Sus presidentes se cruzaron hace poco en la cumbre del G7 en Italia, ni se cruzaron ni estrecharon sus manos, reflejo de esta situación. Pero ¿qué pasa, Josema? A ver. No solo Argentina está siendo refugio de estos golpistas, sino que Uruguay y Paraguay también tendría presencia de estas personas. Se sabe, confirmado, que algunas pasaron por Uruguay y analizaron solicitar asilo, como este personaje que te voy a presentar. Se llama Luis Fernández Venancio. Mirá lo que hizo. Se paró en la Casa Rosada, le dio una nota al canal UOL y esto dijo. A ver. Me colocaram medidas cautelares, que eu não podia sair de casa no final de semana, que eu não poderia sair do raio da minha cidade. Aí eu tenho que trabalhar. E aí eu comecei o quê? A quebrar as medidas cautelares, até que a DPU me pediu a revogação da minha liberdade. E a minha liberdade está acima da minha vida. Eu jamais vou abrir mão da minha vida por questão de liberdade. Então, se tiver que sair daqui, se tiver que ir para qualquer parte do mundo, se eu tiver que cruzar o oceano nadando, eu sou um homem livre e vou morrer livre. E como vocês fizeram? Vocês fizeram por fronteira terrestre, avião? Fronteira terrestre. Fronteira terrestre. Direto? De onde vocês saíram? Conta um pouquinho pra gente. Eu saí de São Paulo, né, desci até o Rio Grande do Sul, aí passei pelo Uruguai, estudei lá, aí por isso que me vem à cabeça, por exemplo, puxa vida, o Uruguai é um país que tem um custo de vida mais alto, até que lembrei de um amigo aqui em Córdoba, um amigo argentino, ele falou assim, Luiz, se você tiver que empreender, é Argentina. Acho que a expressão é, viva la libertad, carajo. Mirá vos, le terminó como Milei. Ahora, salió de Brasil, pasó por acá y se fue hasta la Casa Rosada. Bueno, este señor que veíamos, Luis Fernández Venancio, en otras notas que aportan más información, explica claramente que estuvo varios días, que llegó hasta Tres Cruces. Él dice, estudié la situación allá y el costo de vida no me daba, por eso se fue a Argentina. Algunas versiones hablan de que desde Uruguay les están poniendo todos los frenos posibles a esta situación para que no se convierta en un problema de Estado. Las relaciones entre Argentina y Brasil hoy por hoy están frías, pero no nos llame la atención que en torno a la cumbre del Mercosur se hable de alguna ruptura si esta situación no cambia. Josema, te quiero presentar ahora a un periodista, él se llama Darío Pignotti, es corresponsal de Página 12 en Brasil y también de la agencia de noticias ANSA. Él está publicando información en estos medios, contando esta trama y hablando del rol de Paraguay y Uruguay en este esquema. En una entrevista que le hice hace unas horas, nada más hoy, cuenta que hay otras dos mujeres que también dicen que por lo menos pasaron por Uruguay para llegar hasta Argentina. A ver. Este domingo el diario O Globo, uno de los más importantes del país, entrevistó a algunas personas que se fugaron a la Argentina. Por lo menos entre ellas hay dos mujeres que hicieron un recorrido parecido al de Venancio. Entraron a Uruguay y ambas cruzaron la Argentina por vía fluvial. Estas dos personas dicen, lo declaran ante el Globo que sí, otra vez alegan que no era la intención de ellas dar un golpe de Estado, pero ambas también cuentan que estaban usando tobilleras, tornozeleras, como se le dice aquí en portugués, y que se las quitaron y que llegaron a Argentina pasando por Uruguay. El otro destino, donde según los trascendidos que fuentes policiales dejan saber a la prensa local, es que algunos pudieran estar en Uruguay y otros pudieran estar en Paraguay, pero en ambos casos se considera que tanto Uruguay como Paraguay habrían sido países de paso. Esta situación similar como la del primer caso, ¿no? Países de paso, exactamente. Hasta ahora se sabe que permanecen unos días, que buscan algún tipo de contacto. No lo estarían teniendo, pero tampoco se les pone ningún tipo de traba para que sigan su circulación hasta Argentina. Claro. En el cierre vamos a escuchar otra parte de la entrevista con Pignotti, porque acá nos cuenta un poco la trama política detrás
de estas fugas que podrían ser concertadas entre las personas nada más, pero hay mucho más atrás, como parece, y ya quedó demostrado que hubo el 8 de enero de 2023, con una serie de personas y grupos económicos que están ayudando en aquel entonces para intentar derrocar a Lula y ahora para que lleguen a Argentina y solicitar asilo. Así como días previos a que esta información se convirtiera en un asunto de tapa de los diarios en Brasil, el hijo de Bolsonaro estuvo aquí, corrijo, allá en Buenos Aires, no solamente para dar su aval, sino acompañado de Ezequiel Silveira, un hombre que sería importante registrarlo, quien es uno de los abogados de una autoproclamada Asociación de Defensores de las Víctimas del 8 de enero del 23. Es decir, ellos ya cuentan con una estructura de abogados que por lo demás viajan a Brasil en compañía de Eduardo Bolsonaro y de otros 2 diputados que para la opinión pública uruguaya y la opinión pública argentina también sería interesante registrarlos. Marcel Van Harten y la diputada Sanata, Julia Sanata. Los 2 son estados del sur de Brasil, uno de Río Grande do Sul y el otro de Santa Catarina. Y atención, según las investigaciones del Supremo Tribunal Federal, que son sustanciados por la Policía Federal, el probable, o digámoslo con más cautela periodística, el supuesto respaldo político también tendría un supuesto respaldo económico. ¿De parte de quién? De empresarios. ¿De dónde? Empresarios probablemente del sur de Brasil, donde el bolsonarismo tiene su núcleo duro. Bueno, vaya estructura. Respaldo de abogados, políticos y económicos. ¿Se acuerdan que cuando fue el intento de golpe de Estado, entonces se hablaba de toda una concertación con participación de militares, policías, también políticos y grupos económicos? Lo refería Darío en la entrevista, con mucha presencia en Río Grande do Sur, frontera con Uruguay. Así está planteada la situación. Déjame decir al cierre, fuentes de Cancillería uruguaya me dijeron que están al tanto de la situación. Obviamente, el gobierno brasileño de Lula da Silva aún no solicitó información oficial a Uruguay sobre si han pasado y qué trato se les ha dado, pero esto va increciendo. Recordemos el 8 de julio, cumbre en Asunción del Mercosur, sin presencia de Javier Milei hasta el momento confirmada, y con todo este tema rodando. Luis Lacalle Pou, evidentemente, llegado el caso, será preguntado en este momento o en estos días también. Si tenemos la oportunidad lo haremos, Josema. Veremos cómo sigue la cosa. Gracias, Fede. Veremos, un gusto. Bueno, muy bien. Nosotros seguimos con otros asuntos. Le contamos ahora que la justicia uruguaya condenó por 12ª vez a la empresa Uber a pagar deudas salariales en todos los rubros a un chofer contratado desde el año 2015 que logró demostrar la relación de dependencia negada por la empresa multinacional. Además, ordenó informar a esta sentencia justamente al Banco de Previsión Social. En su fallo, el Tribunal de Apelaciones de primer turno declaró comprobada la existencia de la relación laboral y la existencia de un conjunto económico entre Uber BB y Uber Technologies Uruguay Sociedad Anónima, por lo que ordenó pagar todos los rubros adeudados desde el inicio de la relación laboral en 2015. Se trata de licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, prima por antigüedad y presentismo, más el 10% en concepto de daños y perjuicios y el 10% en concepto de multa más intereses. Además, condena a Uber a incluir al chofer en su plantilla laboral, regularizar el pago de salario y todos los rubros asociados mientras se mantenga la relación laboral y notificar al Banco de Previsión Social de esta resolución. El abogado del trabajador, Federico Rosenbaum, destacó que la sentencia deja en claro que Uber es una empresa de transporte y no simplemente una plataforma, que el chofer de emprendedor y empresario no tiene nada y que por el contrario existen indicadores más que suficientes para concluir que entre Uber y el chofer existe una relación de trabajo dependiente, al punto que este último se encuentra inserto dentro de la organización de Uber. Rosenbaum también destacó que se demostró una vez más que el chofer no negocia los términos y condiciones que crea unilateralmente Uber, al igual que el precio de cada viaje y la forma de pago digital sin mediación del trabajador, ejerciendo poder disciplinario sobre él y exigiendo una calificación mínima de 4,75 puntos para que no se le dé de baja del registro. Cambiamos de tema, les contamos que la Universidad de la República y el Ministerio de Vivienda firmaron un convenio por 87 millones de pesos para brindar becas de alquiler en Montevideo e interior a unos 600 estudiantes por unos 3 años. Serán renovables según el desempeño académico.
el Ministerio de Vivienda ofrece 600 becas para estudiantes con un monto oneroso de 87.700.000 pesos, por lo cual el Ministerio trata de cumplir con lo que pensamos nosotros, todos los orientales debemos de cumplir, apoyar a nuestra educación, que nuestra educación sea cada día mejor y darle la oportunidad a todos aquellos estudiantes que no tienen posibilidades de pagar el alquiler de su vivienda cuando va a estudiar, ya sea que viene a estudiar a Montevideo o cuando vaya a estudiar en alguna de las universidades, de las facultades del interior de la República, estén subsidiados sus alquileres. Esto van a ser 600 becas a lo largo de 3 años, por supuesto sujetas a renovación en la medida que se cumplen un conjunto de condiciones de corte académico y en la medida que los estudiantes de las nuevas generaciones 2025 y 2026 lo pueden requerir, pueden postularse también. Acá quiero señalar algo interesante, que es que esta universidad, con todas sus características, ya no es una universidad radicada fundamentalmente en Montevideo. Muchas de las becas que estamos abonando no son de estudiantes que desarrollan su formación en las facultades en Montevideo, lo hacen en el interior del país. Y muchas veces se mueven desde una ciudad del interior hacia otra ciudad del interior. Parte de las becas que estamos otorgando a partir del acuerdo que firmamos con el Ministerio de Vivienda tiene esta característica también. Es momento de hacer una pausa muy breve y ya venimos con más MBD Noticias edición domingo. Me presento. Mami me lo pulo con un track, con un pasado oscuro pero pienso en el futuro. Segundo bloque de MBD Noticias edición domingo, seguimos avanzando en la información. Les contamos que el jueves 27 de junio comenzará en Asunción la Feria Internacional del Libro de Paraguay, con Uruguay como país invitado y la participación de 8 plumas orientales, entre ellas las del director de la Biblioteca Nacional, estamos hablando de Valentín Trujillo, y de la dramaturga Sandra Macera. La Feria Internacional del Libro Asunción 2024 se desarrollará del 27 de junio al 7 de julio en el Centro de Convenciones del Mariscal, bajo el lema Abre un libro, abre tu mente, con más de 90 stands y 160 actividades culturales. Este año Uruguay concurre en calidad de país invitado de honor y estará representado por autores y autoras de diversas áreas de la literatura como historia, poesía, teatro, novela y cómic. El día conmemorativo específico de Uruguay será el 29 de junio, con charlas, presentaciones de libros y espectáculos artísticos. Entre otras personas integrarán la delegación uruguaya el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, la dramaturga Sandra Macera, la poetisa Mercedes Estramil y el poeta Alfredo María Villegas. También el escritor y editor de historietas Rodolfo Santulo, el licenciado en Historia Alberto del Pino Menck, el músico Nicolás Almada y el periodista y novelista Rodrigo Tisnés. La feria es organizada desde hace 10 años por la Cámara del Libro de Asunción, habiendo sido España el país homenajeado en 2023, destacándose entonces la presencia de Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago y viuda del escritor, que interactuó con Mirta Roa, hija del premio Cervantes paraguayo Arturo Roa Bastos. Bueno, muy bien, a las 10 de la noche juega Uruguay, lo puede ver en la pantalla de TV Ciudad, aquí en el 6.1 de aire, como bueno, todos los partidos de la Celeste, eso ya lo hemos contado, pero además también la semifinal y la final de la Copa América en la que ojalá esté Uruguay. Y dentro de poco, más de 2 horas, como decíamos, la selección uruguaya va a debutar frente a Panamá en la Copa América 2024 de Estados Unidos. Ya tuvimos antes de MBD Noticias una previa completa con línea de 4 allí en la pantalla de nuestro canal que, bueno, como decíamos, ustedes van a poder verlo gratuitamente en esta jornada. Repasamos el 11 inicial mientras vemos allí uno de los últimos entrenamientos de los dirigidos por Marcelo Bielsa en la concentración de Miami. Roget al arco, Nández, Ronald Araujo, Matías Olivera y Matías Viña en línea defensiva, Ugarte, Valverde y Georgian de Arrascaeta estarían en el medio campo y Pelistri, además de Darwin Núñez y Maxi Araujo en el ataque del combinado celeste para enfrentar a Panamá hoy a las 10 de la noche. Arden las pencas. Bueno, vamos a abrir el capítulo internacional ahora. Les contamos que Uruguay firmó junto con 92 países una carta de apoyo a la Corte Penal Internacional en medio de la polémica por el pedido de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como presunto criminal de guerra por los ataques en Gaza.
Afirmamos que el tribunal, sus funcionarios y su personal deben desempeñar sus deberes profesionales como funcionarios públicos internacionales libres de intimidación, apunta la declaración impulsada por España, cuyo gobierno acaba de reconocer a Palestina como Estado en rechazo a la ofensiva israelí sobre Gaza, desatada desde que el 7 de octubre un atentado de Hamás asesinó a 1.200 israelíes. Según cifras reconocidas por ONU, las muertes civiles palestinas se aproximan a las 40.000 desde esa fecha, con un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes. Esto determinó que el 13 de junio el organismo incluyera al ejército de Israel en la lista de entidades que violan los derechos de la infancia en situación de conflicto, al considerarlo responsable de la matanza y mutilación de niños en Israel y en los territorios palestinos ocupados. Por eso los países firmantes de la declaración exhortan a que todos los estados brinden plena cooperación en sus investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y agresión, renovando a texto expreso nuestra determinación de permanecer unidos contra la impunidad. Si bien no se menciona país ni conflicto en particular, la declaración llegó después de que el fiscal penal internacional, Karim Khan, pidiera el 20 de mayo arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a su ministro de Defensa y a dirigentes de Hamás por presuntos crímenes de guerra. Esto desató críticas tanto de Israel como de un sector de Estados Unidos, cuyo Congreso aprobó sanciones contra miembros de la Corte. Los firmantes recuerdan que el Tribunal Penal Internacional es la primera y única Corte Penal Internacional permanente del mundo y supone un componente esencial de la arquitectura internacional de paz y seguridad. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final, pero como siempre a esta hora vamos a repasar el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. ¿Qué dice Inumet para el arranque de esta semana? Ya lo vemos allí en pantalla. Para este lunes, el lunes 24 de junio, tendremos una mínima de 7 grados, la máxima será de 12. Inumet dice que estará algo nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas, bajas sensaciones térmicas. Va a estar muy frío este lunes. Y el martes 25 también, muy similar. 7 será la mínima, 12 será la máxima, 11, será la máxima, nuboso y cubierto, baja probabilidad de precipitaciones, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Muy bien, allí lo veíamos en pantalla. Entonces, el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Les recordamos que el próximo domingo no vamos a tener la habitual edición informativa de MB Noticias. Sí, va a haber transmisión especial por las internas del 30 de junio, una transmisión que va a comenzar muy tempranito, de las 10 de la mañana y se va a extender hasta altas horas de la noche. Se lo vamos a contar con más detalle en nuestras ediciones informativas del Correo de la Semana. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MB Noticias y la información vuelve a la pantalla de TV Ciudad mañana a las 8 con la primera edición de Pilar Teijeiro. Nosotros los esperamos a las 11 de la mañana en el streaming de TV Ciudad con Así las Cosas. Nos vamos y los dejamos con los principales titulares y todo lo que se viene en la pantalla aquí en nuestro canal. Que pasen bien. La directiva de la FOEB analiza este lunes el acuerdo que permitiría reabrir la fábrica de cerveza en Minas con solo 59 de las 150 personas que estaban en la plantilla. 2 exgenerales fueron citados a declarar el martes 25 por la desaparición de Luis Eduardo González, luego que el Proyecto Cruzar hallara un documento secreto con información sobre enterramientos. Los partidos políticos empiezan a cerrar sus campañas para las internas con final cerrado en el Partido Nacional, abierto en el Frente Amplio y dudoso en el Partido Colorado. El pedido de asilo de más de 60 prófugos brasileños en Argentina y el paso de muchos de ellos por Uruguay y Paraguay desató una crisis política inédita en el Mercosur a pocos días de la cumbre. Prófugos brasileños condenados por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva analizaron solicitar asilo en Uruguay, pero después de varios días en Montevideo siguieron viaje a Buenos Aires. En medio de la polémica por el pedido de captura internacional contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, Uruguay suscribió apoyo a la Corte Penal Internacional. La celeste de Marcelo Bielsa comienza hoy a las 22 horas frente a Panamá su participación en la Copa América en Estados Unidos, buscando salir campeón por 16ª vez.